Bien, buenas tardes, bienvenidos a este curso de farmacovigilancia para farmacias y boticas. Mi nombre es Christopher Dávila, soy químico farmacéutico, egresado de la segunda especialidad en farmacia clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como de la maestría en química clínica de la misma universidad. Y bueno, es un gusto poder estar con ustedes esta tarde para poder compartir este tema en relación a la farmacovigilancia para farmacias y boticas. Bien, vamos a abordar estos temas, estos puntos en esta capacitación del día de hoy. Vamos a mencionar las generalidades, algunos conceptos básicos de farmacovigilancia, de la misma manera en cuanto a las reacciones adversas a medicamentos. Estaremos viendo cómo funciona nuestro sistema peruano de farmacovigilancia y específicamente cuáles son las actividades relacionadas a la notificación espontánea. Finalmente, veremos las buenas prácticas de farmacovigilancia que se aplica para farmacias y boticas en el nuevo contexto normativo que ha recientemente sido presentado y va a partir desde inicios del próximo año. Bien, para esto vamos a recordar que los principios de la farmacovigilancia yacen por un suceso que aconteció en Europa entre los años 1957 y 1963. En ese entonces, las mujeres que estaban embarazadas y como parte del embarazo tenían los síntomas de la emesis, ¿no? Tenían náuseas, vómitos. Entonces salió al mercado un nuevo medicamento en ese momento llamado talidomida. Ese medicamento fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos, mas no por la agencia americana, ¿no? La FDA no lo aprobó, pero sí lo aprobó la Agencia Europea. Bien, entonces las mujeres en Europa, en diferentes países europeos, empezaron a tomar este medicamento y se observó que hubo un incremento de bebés que nacían con la focomelia, ¿no? La focomelia es un trastorno de las extremidades que impide el adecuado desarrollo, la adecuada formación de las extremidades. Y por lo tanto, a través de estudios observacionales, a través de reportes de casos, se observó y se pudo relacionar que este aumento en la aparición de estos casos de focomelia se debió a que estas madres embarazadas, estas gestantes, estuvieron consumiendo este medicamento, la talidomida. Esto dio lugar a que surja una iniciativa internacional en relación a establecer la seguridad de los medicamentos. Por lo tanto, ese fue el inicio de la farmacovigilancia a nivel internacional, cuyo centro de monitorización internacional, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, está en Suecia, ¿no? En Uppsala. La Uppsala Monitoring Center es el centro internacional que vela por la farmacovigilancia en todo el mundo. Como podemos ver en este mapa, todos los países que están de color azul son los que pertenecen a la Uppsala Monitoring Center. Es básicamente la gran mayoría de países pertenecen a este sistema, ¿no? Entre ellos Perú, que a través de DIGEMIT, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que tiene un equipo que es el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, somos miembros desde el 2002 de todo este sistema internacional de farmacovigilancia, donde el propósito principal es garantizar la seguridad de los medicamentos. Ok, eso en cuanto a cómo inició la farmacovigilancia y a qué nos referimos exactamente cuando mencionamos este término farmacovigilancia.
Esta ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos, ¿no? Entonces, no solamente son actividades, también es una ciencia porque implica una metodología, una sistematización, ¿no? Si bien la farmacovigilancia observa sobre todo los efectos adversos que se relacionan con los medicamentos, pero también va a evaluar, va a observar cualquier otro problema que se relacione a los medicamentos, ¿no? Pueden ser problemas de inefectividad, pueden ser problemas de calidad, pueden ser errores de medicación, tanto a nivel de errores de prescripción, errores de dispensación, errores de administración. Pero principalmente ve los efectos adversos a los medicamentos. Entonces, las actividades van a ser la detección de estos efectos adversos o cualquier otro problema que se relacione a ellos, la notificación, la evaluación de la causalidad, la evaluación del riesgo, la prevención del riesgo, la generación de señales, generación de alertas, y lógicamente actividades de capacitación e investigación. Y ya que aborda los medicamentos, aborda también los productos herbarios, los suplementos alimenticios, los productos hemoderivados, los productos biológicos, y como mencionábamos, los errores de medicación, la falta de eficacia, la falta de calidad, ¿no? Son varios aspectos que la farmacovigilancia aborda a través de una diversidad de actividades, y no solamente es la notificación de eventos adversos, ¿no? Eso tal vez es lo más común que sepamos, lo más usual que uno llegue a entender sobre la farmacovigilancia, que es cuando uno notifica las reacciones adversas, pero va más allá, ¿no? Son actividades y en sí es una ciencia que tiene una gran amplitud sobre la gestión de la seguridad de los medicamentos. Y ya que estamos mencionando las reacciones adversas, ¿a qué nos referimos con estas reacciones adversas? Este término se refiere a que es cualquier efecto perjudicial que ocurre después de la administración de un medicamento a las dosis normales utilizadas en la especie humana para la profilaxis, diagnóstico, tratamiento de una enfermedad o la modificación de alguna función fisiológica. Es decir, siempre y cuando se vaya a utilizar el medicamento a las dosis normalmente empleadas, a las dosis que según las guías de práctica clínica, que según los conocimientos farmacológicos, farmacoterapéuticos, esté en una adecuada indicación, esté en una adecuada administración, entonces, a pesar de que se está utilizando correctamente, en este escenario ocurre un efecto perjudicial, un efecto dañino no deseado, ¿no? Generalmente podemos pensar que cuando uno toma un medicamento a veces le cae mal al estómago, le causa dolor de cabeza o incluso le puede causar malestar, fiebre, ¿no? Son ejemplos clásicos de alguna reacción adversa. O, por ejemplo, ¿no? Los antibióticos, sabemos que generalmente estos causan problemas dermatológicos, alergias, ¿no? Hay una diversidad de reacciones adversas. Y en sí mismo hay diferentes conceptos que hay que saber diferenciar un poquito de cuáles sí son reacciones adversas y cuáles no necesariamente son catalogadas como reacciones adversas. Bueno, para eso vamos a empezar de un término más general, que es un evento adverso. Cuando mencionamos un evento adverso, nos referimos a que es una incidencia o un incidente que es imprevisto durante la atención sanitaria. Entonces, ¿una reacción adversa puede ser un evento adverso? Claro, ¿no? Es parte de este gran conjunto de eventos adversos, está la reacción adversa. Pero también, por ejemplo, si un paciente está hospitalizado y fue al baño, y en eso que estaba yendo al baño, de su cama al baño, se tropezó, se cayó,
Ese es un evento adverso, ¿no? Iatrogenia se refiere a un daño no deseado que es ocasionado por la intervención sanitaria. Por ejemplo, cuando se está colocando un catéter, ¿no? Un catéter venoso periférico, o el AOCAT, la vía periférica, y por allí se produce una flebitis, ¿no? Porque no se encuentra la vena, entonces se está tratando de manipular y eso ocasiona que haya flebitis, que haya moretones, ¿no? Entonces, ese daño indeseado es ocasionado por una intervención sanitaria, que también viene a ser un evento adverso, pero no es una reacción adversa porque no, nada tiene que ver con los medicamentos, ¿no? Y luego tenemos las reacciones adversas que tienen diferentes mecanismos por los cuales van a acontecer. Por ejemplo, tenemos un efecto colateral que sucede cuando el efecto indeseado es por el mismo mecanismo de acción, ¿no? Ejemplo, tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. Estos, los AINES, como el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, ellos inhiben una enzima que se llama ciclooxigenasa. Pero hay dos formas de esa enzima ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Entonces, cuando estos AINES inhiben a la ciclooxigenasa 2, van a reducir el dolor, la inflamación. Pero cuando inhiben a la ciclooxigenasa 1, esto puede ocasionar que se limite la producción del mucus gástrico en el estómago, ¿no? De esa manera, se expone al estómago a una mayor acidez, causa ulceraciones, incluso hasta puede causar sangrados. Con este ejemplo, observamos que los AINES, por un mismo mecanismo de acción, disminuyen la inflamación, pero a la vez, por ese mismo mecanismo de acción, pero en otra enzima, o en otra isoforma de la enzima, pueden ocasionar eventos adversos, ¿no? Eventos adversos a nivel gástrico, a nivel renal, a nivel cardíaco. Eso es un efecto colateral que se está utilizando un medicamento en las dosis correctas para la indicación correcta en el paciente correcto, pero por otro motivo, por otra vía, llega a ocasionar un efecto adverso. Otra manera por la cual los medicamentos ocasionan una reacción adversa es a consecuencia del mecanismo de acción. Ya eso se le llama un efecto secundario. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo y que toman levotiroxina, el médico les indica la levotiroxina según su necesidad, ¿no? Según cómo esté sus mediciones de T4 o de TSH, y va ajustando la dosis conforme a su necesidad. Pero a veces sucede que esta levotiroxina, ya que estimula todo el organismo, estimula el metabolismo, ejerce acciones fisiológicas, pero también puede aumentar el ritmo cardíaco, ¿no? Puede ocasionar taquicardia, puede ocasionar hipertensión. Entonces, eso no es por un mecanismo distinto, sino que más bien es consecuencia del mecanismo principal. Por eso nos referimos a este efecto secundario, ¿no? Igual, por ejemplo, las insulinas. Las insulinas que utilizan los pacientes diabéticos, que las necesitan para el control de su glucosa, se les administra, el médico les indica en una dosis específica, se administra de una manera adecuada, pero en algunos pacientes, a pesar de que reciben la dosis que requiere, eso les ocasiona hipoglucemia, ¿no? Entonces, eso es un efecto secundario debido al mecanismo de acción principal.
Bien, esos son los principales medios, los principales mecanismos por los cuales sucede esta reacción adversa, y además también hay que tener en cuenta que algunas reacciones se van a deber a que hay ciertas alteraciones genéticas, ¿no? Algunas personas metabolizan más rápido los medicamentos, mientras otras metabolizan más lento los medicamentos. Y si una persona metaboliza más lento un medicamento, ese medicamento se va a acumular y lógicamente va a ocasionar más rápido un evento adverso, ¿no? A eso llamamos idiosincrasia, la composición propia de una persona. Y estos factores genéticos que tienen que ver con las funciones de las diferentes enzimas o las estructuras moleculares, ¿no? Donde justamente actúan los medicamentos, entonces es por eso que vemos que a algunas personas les cae mal algunos medicamentos. Y luego están las reacciones de hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas, ¿no? Reacciones no alérgicas, que se debe a la intolerancia a algunos medicamentos, que van a ocasionar un cuadro de hipersensibilidad. Aquí diferenciamos de la alergia, de la intolerancia o la no alérgica. Por ejemplo, cuando un paciente es alérgico a los AINES, es alérgico al ibuprofeno, supongamos, ¿no? Entonces, así tome una tableta de 200 miligramos, de 400, 600, de 800, sea la dosis que tome de ibuprofeno, va a tener el rash, ¿no? Va a tener prurito, va a tener edema palpebral, ¿no? Angioedema, y va a tener esta respuesta de hipersensibilidad ante la exposición de ese medicamento. Eso es una reacción alérgica. Pero la intolerancia, la no alérgica, se diferencia porque las personas pueden tolerar ciertas dosis, ¿no? Supongamos que una persona el médico le indicó antibiótico por 3 días, el primer día no pasa nada, el segundo día no pasa nada, y el tercer día, allí recién tiene una reacción adversa, ¿no? Esa reacción adversa de hipersensibilidad está más relacionada a una intolerancia que una alergia en sí misma. Bien, eso como ejemplo para que entendamos cuál es la diferencia entre el efecto colateral, el efecto secundario, la idiosincrasia y la hipersensibilidad. Y además también otras razones por las que se puede presentar una reacción adversa, un efecto adverso al medicamento, puede ser por la sobredosis, cuando no se ha considerado las alteraciones farmacocinéticas del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que tienen deficiencia, tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática, entonces el médico debe de evaluar el caso del paciente para ajustar la dosis a su necesidad. Pero a veces no se tiene los valores del laboratorio en el momento oportuno, ¿no? Entonces no hay modo de comunicarlo. Y esto puede ocasionar que el paciente esté recibiendo una dosis más alta de la que necesita. O puede suceder que una persona, por un suceso accidental o intencional, ingiere una dosis mayor de medicamento que la que se ha indicado, ¿no? Entonces, algunos, por olvido, tenían que tomar solo una tabletita y al final no se acordaron si la tomaron o no, toma una más y toma 2. O algunas personas, de una manera intencional, ¿no? Que quieren afectar contra su vida, contra su salud, y se toman 10, 20 tabletas de un medicamento para intoxicarse. Esto, la sobredosis y la toxicidad, son eventos adversos, pero no son reacciones adversas en sí mismas, ¿no? Porque hemos dicho que la reacción adversa se da a las dosis normalmente utilizadas, las dosis terapéuticas, y que aún teniendo una dosis adecuada y una forma correcta de administración, sucede este evento
no deseado. ¿Cómo se puede clasificar las reacciones adversas? Una de ellas es la clasificación por la gravedad. Estas pueden ser clasificadas como leve, moderado o grave. Las leves son tolerables, no necesitan tratamiento. Las moderadas, hay síntomas, pero estos síntomas no son limitantes y probablemente sí necesita un tratamiento o incluso la suspensión del medicamento. Y las graves, estas se caracterizan porque ponen en riesgo la vida del paciente, causan o prolongan la hospitalización, producen discapacidad que puede ser temporal o una discapacidad permanente, o incluso producen malformación. Por ejemplo, ahora que todos hemos estado expuestos a las vacunas, ¿no? Cuando te vacunabas, algunas personas les picaba un poquito, ¿no? Pero solamente les picaba en la zona de inyección o por allí unos cuantos minutos y ya, no pasó nada más. Fue tolerable, no necesitó ningún tratamiento y todo estuvo bien. Moderado es si a esa persona, además de que le hubiera picado, hubiera aparecido, ¿no? Hubiera aparecido eritema en el mismo brazo o en la cara, ¿no? Y hubiera sido necesario el tratamiento con hidrocortisona o con antihistamínicos, ¿no? Con clorfenamina, para poder contrarrestar esos efectos. Allí estamos ante un cuadro moderado, pero si hubiera causado en otra persona un síndrome aún mayor de una erupción cutánea en todo el organismo, con una gran limitación a nivel respiratorio, ¿no? Que de hecho definitivamente se constituye una emergencia que necesita un tratamiento médico, pero urgentemente, que causaría la hospitalización. En ese caso estamos ante un escenario grave. Entonces, esa es la manera en que se debe diferenciar una reacción adversa leve que no necesita tratamiento. Por ejemplo, ¿no? También ahora que nos hemos vacunado, algunas personas les dolió la cabeza, pero fue soportable, no tuvieron que tomar ningún medicamento, les dolió tal vez un día y pasó. A otras personas sí, no solamente les dolió la cabeza, les dio malestar general, les dio fiebre, tuvieron que tomar paracetamol o ibuprofeno, estar en reposo, ya, eso sí fue moderado. Pero a otras personas probablemente les dio un malestar mucho más complicado, fiebres altas, ¿no? Que ir hasta la emergencia de un hospital para que puedan tener atención médica. Entonces allí sí estamos hablando de un caso grave, ¿no? Porque produce hospitalización, produce atención por emergencia. Bien, esa es la manera de que podemos distinguir entre una reacción adversa leve, moderada y grave. Otra manera a través de la cual se puede clasificar a las reacciones adversas es por la causalidad. La causalidad entendiéndose con la probabilidad de que el medicamento sea el que ocasione ese evento adverso, esa reacción adversa. Tenemos diferentes categorías como improbable, condicional, posible, probable y definida, ¿no? Cada una nos aporta cierto porcentaje. Cuando no hay ninguna relación, es improbable. Sobre todo porque no hay secuencia temporal, es decir, la reacción adversa no ha sido posterior al medicamento, ¿no? Sino que el medicamento se tomó un día, pero ya venía con su reacción adversa o síntomas de esa reacción adversa desde días anteriores. Entonces, no hay ninguna relación allí, hay un 0% de probabilidad. Luego, cuando sí ha habido secuencia temporal, es decir, el evento ha sucedido después de la exposición al fármaco,
Entonces, hay que ver qué otras causas hay, ¿no? Si las causas que no sean el medicamento, que puede ser la misma patología, puede ser otro medicamento, otro alimento, otra intervención sanitaria, ¿no? O características propias del paciente, como no hay estos, o mejor dicho, como hay otras alternativas que pueden explicar mejor ese evento, entonces la relación es causal. Cuando esas alternativas son similares al medicamento, tenemos una relación posible, un 50% de que se deba al medicamento. Cuando esas otras alternativas no son tan probables y más bien estamos un poco más seguros de que se debe al medicamento, ya hablamos de una reacción adversa probable con un 75% de certeza de que se debe a causa del medicamento. Y la manera de poder estar seguro de que ese evento adverso se debe al medicamento es cuando hay una reexposición, ¿no? Es decir, cuando el paciente nuevamente recibe el medicamento y nuevamente observamos ese evento. En esa reexposición ya podemos declarar de que efectivamente se debe a causa de ese medicamento. Lógicamente, esta reexposición muchas veces no es posible que se pueda observar, ¿no? Porque generalmente cuando hay reacciones adversas, lo que el médico hace es ya no indicar ese medicamento, sino cambiar a otro medicamento. Pero hay ocasiones en las que sí se necesita utilizar ese medicamento a pesar de que es el sospechoso de que haya causado la reacción adversa, y allí es donde se hace esta evaluación y también en un ambiente controlado se reexpone al paciente para ir observando si realmente el medicamento le causa ese efecto o no. Bien, otra manera a través de la cual podemos clasificar a las reacciones adversas es por el tipo de RAM. Este tipo de reacción adversa tenemos diferentes tipos. Tipo A, B, C, D, E y F. Los más conocidos, los principales, son A y B. El A se debe a la sigla, a la palabra en inglés de augmented, ¿no? De aumentada. Y el B de viscer o visar. La A, la aumentada, esta depende del efecto del fármaco, depende de la dosis del fármaco y es predecible. Uno espera de que suceda ese evento, ¿no? Entonces, como ya se sabe de que ciertos medicamentos producen ciertos efectos, ¿no? Como lo que hablábamos hace un momento del ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, que causan la lesión a nivel gástrico. Se espera que cause eso, pero lógicamente eso va a depender de la dosis, de qué tanto medicamento usan y de qué tanto tiempo están expuestos a ese medicamento. Y las reacciones de tipo B se refiere a las que dependen de la constitución del paciente y no dependen de la dosis del fármaco, ¿no? Estos representan del 10 al 15% de las reacciones adversas, mientras que las dosis dependientes, las aumentadas, representan del 85 al 90% de las reacciones adversas. Y estas, las tipo B, son, como comentábamos, las de hipersensibilidad, que a veces son inmunes o no inmunes, ¿no? O sea, están mediadas por mecanismos inmunitarios, son alérgicos, o mecanismos no inmunitarios, no alérgicos. Aquí está lo que comentábamos de el rash, el prurito, el shock anafiláctico que pueda haber ante el uso de algún antibiótico, por ejemplo. Es algo brusco, es algo bizarro, que no es esperado y que depende de mecanismos de hipersensibilidad que pueden ser inmunes o no inmunes.
Aparte de esto, en la clasificación de reacciones adversas, ¿no? Que estas son las dos principales, la A y la B, pero también se pueden clasificar en C, D, E y F. Y cada una de estas tiene un significado, ¿no? Por su palabra en inglés. La C es de crónico, que se debe a reacciones adversas o que se manifiestan con el uso crónico y continuo de algunos medicamentos. Por ejemplo, de los corticoides, de la prednisona. Esta prednisona que sirve como desinflamante, que sirve como inmunosupresor, y justamente en enfermedades autoinmunes, como la artritis, como el lupus, se necesita que los pacientes tomen por meses, por años, corticoides, ¿no? Entonces, este tratamiento continuo, crónico de los corticoides puede ocasionar que haya hiperglicemia, hipertrigliceridemia, en general trastornos metabólicos, incluso llega a haber un estado que se denomina el síndrome de Cushing, ¿no? Que se caracteriza por estrías, por obesidad central, por una cara de media luna, por una joroba de grasa. Ese es el síndrome de Cushing por corticoides que se da con el paso de los tiempos. Pero, lógicamente, eso también, allí los médicos hacen un balance de riesgo-beneficio, ¿no? Una persona que tiene enfermedad autoinmune es mejor que tome corticoides y que tenga algunos de estos eventos adversos a largo plazo que pueden ser manejables, pueden ser controlables, ¿no? A que dejarle sin el corticoide y que la enfermedad progrese y ahí tengan un empeoramiento de su salud. Otra clasificación son las reacciones adversas de tipo D, de delayed, o sea, retrasada o retardada, que se refiere a que los efectos adversos no se ven en el momento en los que uno toma el medicamento, sino se ven después de semanas, después de meses o incluso después de años. Son sobre todo medicamentos que causan un efecto teratógeno o carcinógeno. Por ejemplo, la talidomide, ¿no? Que estábamos viendo, que las mujeres gestantes tomaban la talidomida, les controlaba las náuseas, pero después, cuando nacía el bebé, nacía con esa alteración en las extremidades, ¿no? La focomelia. Luego tenemos las reacciones adversas de tipo E porque es end of use, al final del uso. Esto se da cuando se suspende el tratamiento, recién en ese momento, ¿no? El paciente está tomando el medicamento, va todo bien, pero de repente se suspende el tratamiento de una manera brusca, generalmente, y sucede la reacción adversa. Aquí puede estar los síndromes de retirada, ¿no? Cuando hay un tratamiento con opioides, por ejemplo, ¿no? En pacientes de la UCI que están sedados y que reciben fentanilo, y cuando de repente ya se les va a retirar el fentanilo, algunos hacen estos síndromes de retirada. O también aquí podemos ver los efectos de rebote. Por ejemplo, también una persona que consume de una manera crónica el omeprazol y después quiere dejar de tomar omeprazol y más bien se produce una mayor hiperacidez, ¿no? Entonces, por eso hay algunos eventos adversos que se dan al final del uso de un medicamento que generalmente se asocia a una retirada brusca. Y finalmente tenemos el tipo F, que se refiere a failure, a falla, que es una falla terapéutica. Recuerden que hemos dicho que las reacciones adversas, o mejor dicho, que en la farmacovigilancia, ¿no? No solamente nos referimos a los efectos adversos dañinos en sí mismos, sino también a los problemas que haya con los medicamentos. Y si, por ejemplo, una persona que es hipertensa y que necesita tomar un antihipertensivo, supongamos losartán, y este losartán no controla su presión,
Finalmente, lo que va a ocasionar es que esa presión arterial no controlada va a dañar el riñón, va a dañar el cerebro, va a dañar el corazón, ¿no? Entonces, esos eventos adversos que se dan por la inefectividad del medicamento son este fallo terapéutico. Y bueno, también por aquí algunos autores mencionan que hay incluso después de esta F una G, que se refiere a las reacciones adversas relacionadas con el componente genético, ¿no? A la farmacogenética, a la farmacogenómica, lo que estamos mencionando acerca de los metabolizadores lentos, rápidos. Allí también hay otros autores que clasifican ese tipo de eventos adversos como una letra adicional, aquí la G. Ok. Bueno, entonces ya hemos hablado sobre la farmacovigilancia en sí misma, las reacciones adversas, cómo se clasifican, cómo podemos entenderlas, y ahora vamos a comentar acerca del sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. La normativa, bueno, tiene diferentes leyes, sobre todo la Ley General de Salud, la 26842, la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, la 29459, y diversos decretos supremos, diversas resoluciones ministeriales que norman todas las actividades de farmacovigilancia y tecnovigilancia en nuestro país. Vamos a remitirnos a una de las principales, ¿no? De las leyes, en la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, vigentes del año 2009. En esta ley, en el artículo 36, habla sobre la obligación de reportar las reacciones adversas. ¿Quiénes tenemos la obligación? Los fabricantes o importadores o titulares de registros sanitarios de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ellos deben de reportar las sospechas de reacciones adversas y eventos adversos a estos productos que fabrican o comercializan y que se presentan durante el uso de estos. Pero no solamente ellos, los titulares, los fabricantes, los importadores, sino también los profesionales de salud y los establecimientos de salud. Sea donde desarrollemos nuestra actividad, sea que estemos en un ámbito público, privado, si estamos en regiones, si estamos en Lima Metropolitana, sea donde estemos, la obligación de todos los profesionales de salud, seamos farmacéuticos, médicos, enfermeros, nutricionistas, tecnólogos médicos, etcétera, etcétera, todos los profesionales de salud, incluso no solo profesionales universitarios, ¿no? También los profesionales técnicos, los técnicos en enfermería, los técnicos en farmacia, todos quienes laboramos en el ámbito sanitario de asistencia al público, a la comunidad, a los pacientes, tenemos esta obligación de reportar las sospechas de reacciones adversas y eventos adversos a medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, que se prescriban, se dispensen o se administren. Tenemos que comunicar estas reacciones adversas, ¿no? Y además, tenemos que tener en cuenta que la información de estos reportes de reacciones adversas y eventos adversos son de carácter confidencial. Ok, entonces nuestro sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia está constituido por diferentes autores. Como hemos observado, se menciona los titulares de registro sanitario, ¿no? Las droguerías, los laboratorios, los importadores, ellos van a notificar las reacciones adversas directamente a DIGEMIT. DIGEMIT, dentro de DIGEMIT está el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Por otro lado, los profesionales de salud, los establecimientos farmacéuticos, los establecimientos de salud, todos nosotros notificamos también al DIGEMIT, pero lo hacemos a través de nuestro centro de referencia, ¿no?
Entonces, aquí hay que diferenciar que hay dos tipos de centro de referencia. Los institucionales, que van a pertenecer a las instituciones como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales o salud, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propio sistema que reportan a sus instituciones y ellos como institución reportan a DIGEMIT. Esto tanto en sus establecimientos de salud que tengan internamiento o que no tengan internamiento, mientras que los establecimientos de salud con internamiento, sin internamiento del MINSA, del Ministerio de Salud, reportan al Centro de Referencia Regional. Y este Centro de Referencia Regional son las DIRIS, las DISAS, las DIRESAS, las JERESAS, ¿no? Dependiendo de dónde esté su jurisprudencia. De igual manera, los profesionales de salud, sean que tengan consultorios odontológicos, consultorios médicos, consultorios de enfermería, o que hagan su práctica privada como nutricionistas, como tecnólogos médicos, ¿no? O aquellos que tengan también sus actividades profesionales como técnicos de enfermería, de farmacia, todos ellos, todo el personal de salud también puede hacer el reporte directamente a las DIRESAS, DIRIS, JERESAS, ¿no? Según corresponde. Y lo que nos llama ahora la atención, que es la farmacovigilancia para las farmacias y boticas, los establecimientos farmacéuticos, ¿no? Las farmacias, boticas. Nosotros también, a través de nuestra DIRIS, a través de nuestra DIRESA, nuestra JERESA, a ellos les reportamos nuestros reportes de farmacovigilancia y ya la DIRIS Lima Norte, la Lima Sur, la Lima Centro, la DIRESA Junín, la DIRESA Cajamarca, la DIRESA Ayacucho, todas estas DIRIS o DIRESAS o JERESAS reportan a DIGEMIT. Finalmente, DIGEMIT envía toda esa información consolidada al Centro Mundial de Farmacovigilancia, ¿no? Al Uppsala Monitoring Center que estuvimos comentando al inicio. Ok. En nuestro sistema peruano de farmacotecnovigilancia se detalla que hay dos métodos a través del cual se realizan estas actividades de farmacovigilancia. Están el método, la farmacovigilancia pasiva y la farmacovigilancia activa, o también llamada farmacovigilancia intensiva. En esta, la intensiva o activa, se refiere a que el titular del registro sanitario, o en todo caso el profesional de salud, o el establecimiento de salud, o el establecimiento farmacéutico, realiza la farmacovigilancia de una manera proactiva, ¿no? Que ellos mismos van a buscar las reacciones adversas de medicamentos y van a notificarlas. Esto se hace con informes periódicos de seguridad, planes de gestión de riesgo. Esto es específico para los titulares del registro sanitario, los laboratorios, las droguerías. Ellos son los que hacen estos informes periódicos de seguridad, planes de gestión de riesgo. Y nosotros, como profesionales de salud, como establecimientos de salud, como establecimientos farmacéuticos, podemos realizar estudios de posautorización, básicamente planteando estudios fármacoepidemiológicos, ¿no? Estudios observacionales de tipo de estudios de cohortes o de casos y controles, para que podamos evidenciar qué es lo que pasa con un nuevo medicamento en un grupo poblacional, ¿no? O con todo un grupo de medicamentos en un grupo de personas. Entonces, todas estos trabajos que pueden hacerse a manera de trabajos de investigación, que generalmente son realizados por tesistas, por estudiantes de pregrado, de posgrado, ¿no? O por investigadores, se realizan a través de una farmacovigilancia intensiva, porque se va buscando, se va captando pacientes, se va evaluando el uso de los medicamentos y se va detectando las reacciones adversas.
Y otra manera también de que se hace farmacovigilancia activa o intensiva es con las bases de datos. Esto generalmente es en los centros de referencia institucional o la misma DIGEMIT quienes realizan esta información porque manejan una gran base de datos, ¿no? Y el otro método, el método más clásico, el método más práctico, el que sí o sí deberíamos realizar, es la notificación espontánea. Es una farmacovigilancia pasiva porque nosotros, como profesionales de salud, como establecimientos de salud, como establecimientos farmacéuticos, nosotros simplemente esperamos, estamos pasivos y somos los que recibimos los reportes de sospecha de reacción adversa, ¿no? Entonces, vienen nuestros pacientes a la farmacia, a la botica, y nos comentan que tal medicamento le cayó mal. Entonces, como yo no hice nada activamente para buscar la información, sino que el paciente es quien me ha brindado esa información, yo estoy recibiéndolo de una manera pasiva, ¿no? Es una notificación espontánea que hace el paciente. Y por lo tanto, yo, en base a esa información, puedo reportar esos eventos que me está comentando. O también en el mismo proceso de dispensación o expendio, podemos ir conversando con los pacientes si es que tienen algún problema, que lo puedan notificar, que nos puedan comentar, y tal vez también nos indican que hay alguna reacción adversa. Eso sigue siendo notificación espontánea, porque la manera activa sería que nosotros los enrolemos en un estudio farmacoepidemiológico, ¿no? Que tengamos un grupo seleccionado de pacientes con ciertas características y evaluemos cómo va en el seguimiento farmacoterapéutico si es que hay algún evento adverso. Eso sería una farmacovigilancia activa. Pero si solo les preguntamos cómo les va, si les ha ido bien o no, y nos dicen, ah, no, sí, tuve cierto problema, eso sigue siendo farmacovigilancia pasiva, sigue siendo notificación espontánea, porque estamos esperando que el paciente nos indique si ha tenido algún evento adverso o no. Bien, como comentábamos entonces, esta notificación espontánea es la manera más práctica, más rápida, más fácil, entre comillas, en que podamos ejercer estas actividades de farmacovigilancia desde las farmacias y las boticas. Esto se basa en que comuniquemos la sospecha de reacción adversa a una unidad de farmacovigilancia, ¿no? Hemos tomado conocimiento de un evento adverso en nuestro paciente, en nuestro usuario, y vamos a comunicarlo, vamos a notificarlo a una unidad de farmacovigilancia. Que ya hemos visto que por el sistema peruano de farmacovigilancia, como farmacias y boticas, nos corresponde derivar ese reporte a la DIRIS, a la DIRESA, a la Jereza que nos corresponde. Este formato de notificación espontánea, que la solemos llamar la hoja amarilla, esta tiene que contener información mínima. Tiene que haber un notificador identificable, ¿no? O sea, nosotros como profesionales debemos de dejar nuestros datos para que nos contacten si es que hay alguna observación, alguna necesidad de mayor información, ¿no? Que la DIRIS, la DIRESA o DIGEMIT nos ha de contactar si es que hubiera algo que aclarar de ese reporte. Allí hay que identificar nuestro nombre, dirección o teléfono, dirección de correo electrónico o teléfono y profesión, ¿no? Porque al final ellos sacan estadísticas de cuántos farmacéuticos reportaron, cuántos médicos reportaron, cuántos enfermeros reportaron, etcétera, etcétera. Además, también debe ir los datos del paciente, puede ir su nombre o iniciales del paciente, ¿no? No necesariamente se tiene que colocar el nombre completo del paciente, o puede ir sobre el código o la historia clínica, pero sí es importante el sexo y la edad, ¿no? Para que pueda figurar en las estadísticas, y aparte con esto también, con la edad sobre todo, se puede observar alguna otra variable en el uso de los medicamentos. Debe de figurar cuál es
el producto farmacéutico sospechoso, que puede ser uno o varios, debe figurar cuál es la reacción adversa que se está narrando, que también puede ser uno o varios, y finalmente, cuándo inició el evento, ¿no? Entonces, si llegó a la farmacia un paciente que estuvo tomando, no sé, estuvo tomando amoxicilina, más ácido clavulánico, ibuprofeno y ceftiricina, porque el médico le recetó esas tres cosas, y refiere que le duele el estómago, ¿no? Entonces, como no sé cuál de esos tres medicamentos es, reportamos que hubo dolor de estómago por 3 medicamentos sospechosos. O en todo caso, tenemos otro paciente que solamente estaba tomando naproxeno, ¿no? Naproxeno nada más. Y ese naproxeno le causó rash, le causó cefalea, le causó náuseas. Entonces son 3 reacciones adversas, rash, cefalea, náuseas, por un solo medicamento. Y así puede haber varias combinaciones, ¿no? ¿Cuántos medicamentos son los que tal vez han ocasionado tales eventos adversos? Eso todo se debe de registrar. Y además, ¿cuándo empezó todo ese cuadro, no? Si empezó el día 1 de mayo, si empezó el día 10 de agosto, ¿no? ¿Cuándo empezó? El problema con la notificación espontánea es que es como un iceberg, ¿no? Entonces, lo que se notifica, lo que finalmente nosotros conocemos de nuestros pacientes y que de todo lo que nos cuentan, además lo que finalmente nosotros informamos a nuestra DIRIS, nuestra direza, es como la punta del iceberg, es solo un pequeño porcentaje, un 10, 15%. Además, hay otra gran cantidad de RAMs que son sospechosas, pero no las notificamos, ¿no? Porque como ya se sabe, porque como ya es usual que suceda, o es esperado que suceda, entonces como es tan común, es tan usual, bueno, pues por lo tanto ya no se notifica. Ah, que el ibuprofeno le causó dolor de estómago, ah, bueno, pero eso ya se sabe, pues, ¿no? Eso siempre pasa, ¿eh? Ya qué más. Y tantas de esos eventos no se reportan porque ya es algo conocido, es algo usual, o simplemente no voy a estar reportando cada náusea que hay por metronidazol, o cada somnolencia que hay por clorfenamina. Como es algo muy conocido, entonces no se reporta. Ahí quedan varias. Y hay otras reacciones adversas que ni siquiera son sospechosas, ¿no? Tal vez un paciente está en tratamiento con levofloxacino y le da taquicardia, pero como nadie sabe que le dé taquicardia porque el paciente no avisó que tenía taquicardia, porque ni sabía que le dio taquicardia, o tal vez avisó, pero el farmacéutico o el médico, nadie lo relacionó esa taquicardia con el levofloxacino, entonces ni siquiera es algo que se sospecha, ¿no? Y como no se sospecha, queda ahí en el olvido. 50% más de ese tipo de reacciones adversas sucede y nadie piensa que se debe a un medicamento. Después otro 30-40% es que sí, se sabe o se sospecha que se debe a un medicamento, pero nadie lo informa, porque ya se sabe, porque es usual, o porque a veces hay un miedo legal, ¿no? Se piensa, ah, no, eh, el médico puede pensar que este medicamento le cayó mal y eso puede hacer que después le llegue una demanda, ¿no? O el farmacéutico también puede pensar que su producto no estaba en condiciones adecuadas de almacenamiento y le llegue una demanda a la farmacia, ¿no? Entonces, para evitarse problemas legales, tampoco notifica. Y finalmente, solamente un 10 a 15% es lo que se notifica, y que esa es la debilidad de este sistema de notificación espontánea, ¿no? Por eso, lo importante es que nosotros, desde nuestra farmacia, desde nuestra botica, todo aquel evento que nuestros pacientes nos comenten, así sea algo insignificante, algo que nos parece tan usual,
igual hay que reportar, ¿no? Porque al final son sospechas. No estamos diciendo que realmente hay una relación causal. Son sospechas las que nosotros comunicamos. Bien, para esto se utiliza formatos, ¿no? A nivel hospitalario hay un formato especial de los medicamentos antituberculosos, de los medicamentos antirretrovirales. Para la industria farmacéutica también hay un formato especial para los laboratorios, la droguería. Pero el que nosotros utilizamos, o deberíamos utilizar, es el que está disponible en la página web de DIGEMI, de las DIRESAS, y que es para los profesionales de salud, ¿no? O los establecimientos farmacéuticos, los establecimientos de salud. Aquí, como mencionábamos, se registra la información que todo esto, lo que está con asterisco, es obligatoria, ¿no? Los nombres o iniciales del paciente, la edad del paciente, el sexo del paciente, qué establecimiento está reportando, si es la farmacia ABC, si es la botica XYZ, ¿no? Luego, lo que también es obligatorio reportar es cuál es la reacción adversa, es dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, y por qué medicamento, ¿no? Paciente de tantos años, con tal diagnóstico, estuvo tomando amoxicilina más el clavulánico y a los 3 días presenta diarrea. Ya está, ¿no? ¿Cuándo inició? Aquí tenemos la fecha de inicio de RAM, esto también es obligatorio, ¿no? Inició el 15 de agosto del 2022. A ver, se me fue la lupita, ok. Luego también se puede incluir otros datos. Dentro del obligatorio también está qué medicamento estamos sospechando, ¿no? Amoxicilina más ácido clavulánico. Si tenemos el dato del laboratorio del lote sería excelente, pero sí tenemos que registrar cuál es la dosis, por qué día se está administrando, cuándo empezó a tomar ese medicamento, cuándo dejó de tomar el medicamento. Eso es lo más relevante, ¿no? Y los datos del notificador, nuestro nombre y apellido, nuestro teléfono, correo electrónico, nuestra profesión, ¿no? Todo esto que saca un asterisco son los campos obligatorios, y después tenemos otra información adicional que podemos completar, como por ejemplo el diagnóstico, el peso del paciente, la historia clínica o DNI del paciente, la gravedad. Esto sí también tenemos que completar, ¿no? Si es leve, moderado o grave, y hemos visto en qué momento es leve, en qué momento es moderado, en qué momento es grave. Si es grave, colocar si causó la muerte, si puso en riesgo la vida del paciente, si produjo la hospitalización, si produjo discapacidad o incapacidad o alguna anomalía congénita. Tal vez ya hemos llegado al desenlace de la reacción adversa, entonces si se recuperó o no se recuperó o es desconocido. Tal vez tengamos exámenes de laboratorio, los datos de salud concomitantes del paciente, si hubo suspensión del tratamiento, reposición al tratamiento, si hubo tratamiento de la reacción adversa, o si es un problema de calidad, entonces verificar el registro sanitario y fecha de vencimiento del producto, y qué otros medicamentos estuvo tomando el paciente, ¿no? Todo eso se puede llenar en este formatito, pero al menos lo mínimo que debemos de completar es todo lo que está marcado con el asterisco. Y bueno, en función a los datos que hay en estas fichas, en las DIRIs, en las DIRESAS, en las JERESAS y en DIGEMIT, se hace la evaluación de la causalidad, ¿no? Se establece lo que estábamos comentando acerca de si es probable, posible, definida, condicional, qué tanta relación causal, qué tanta certeza hay en que un medicamento ocasione una reacción adversa. Y para eso, DIGEMIT tiene un formato, un algoritmo, donde vemos diferentes criterios, ¿no? La secuencia temporal, el conocimiento previo, el efecto de retiro del fármaco, el efecto de reposición del fármaco, las causas alternativas, los factores contribuyentes, las exploraciones complementarias, y cada uno de estos tiene diferentes opciones que nos ilustra a qué escenario estamos dirigiéndonos,
y le da cierto puntaje a favor o en contra de la relación causal. Esto finalmente se suma y con el puntaje total vamos a ver si la relación es definida, es probable, es posible, improbable, condicional, ¿no? O a veces no hay información suficiente y no se clasifica. Y además que cuando estos centros de farmacovigilancia evalúan la causalidad, también se tiene que evaluar la gravedad, ¿no? Si es una reacción adversa leve, moderada o grave. Esto no es necesario que desde la botica, la farmacia lo sepamos, ¿no? Porque esto es tarea de las DIRESAS, las DIRIS, de DIJAMIT, o en todo caso, en los establecimientos de salud, eso es responsable del profesional que asume las actividades de farmacovigilancia, o en todo caso, del comité de farmacovigilancia. Pero, bueno, ¿no? Para que sepamos que existe una manera de cómo se evalúa esta causalidad. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí ha sido todo lo relacionado a las generalidades de la farmacovigilancia, de las reacciones adversas, del sistema peruano de farmacovigilancia, de cómo se reporta, en qué formato se reporta, cuál es la manera en que se evalúa estos reportes, ¿no? Y como hemos visto tanto en la Ley General de Salud como en la Ley de Medicamentos, nos indica que es responsabilidad de todos los profesionales de salud y de los establecimientos de salud que reportemos estas reacciones adversas, ¿no? Y en sí, colegas, los que trabajamos en boticas, en farmacias, muchas veces llegan estos reportes de nuestros pacientes, nos comentan que tuvieron tal problema, tal evento, y es muy importante que nosotros lo podamos canalizar hacia nuestras DIRIS, hacia nuestras DIRESAS, para que toda esta información no se pierda y se cree una base de datos nacional, ya que, como también hemos observado, muchos de estos medicamentos dependen de la constitución genética, de la constitución poblacional de nuestra comunidad peruana, ¿no? Para ver cómo es la seguridad de ciertos medicamentos en nuestro contexto nacional. Bien. Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a comentar acerca de las buenas prácticas de farmacovigilancia para farmacias y boticas. Hay que tener en cuenta que recientemente, ¿no? hace aproximadamente un mes, el 26 de julio de este año, se aprobó el documento técnico Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. Este Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica va a entrar en vigencia dentro de 6 meses, ¿no? O sea, a partir de enero, febrero del próximo año, ya todos los establecimientos farmacéuticos que son oficinas farmacéuticas, es decir, las farmacias y boticas, tienen que cumplir esta normativa. Este manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica deja sin efecto a nuestro histórico, ¿no? Porque esto hace años que manejamos un manual de buenas prácticas de almacenamiento del año 99 y un manual de buenas prácticas de dispensación del año 2009. ¿No? Hace años que manejamos estos manuales que por fin se han actualizado. Este manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica tiene cinco actividades en las cuales se tiene que certificar, ¿no? Entonces, todos los que tenemos farmacias, boticas, los que trabajamos en ellas, vamos a tener que certificarnos en buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación y buenas prácticas de farmacovigilancia. Teniendo el certificado de estas tres,
es que vamos a obtener el certificado de buenas prácticas de ingeniería farmacéutica, la cual va a ser renovable, ¿no? Cada 3 años se tiene que volver a pasar por esa recertificación. Adicionalmente, hay 2 actividades que son optativas. Si es que la farmacia, la botica, quiere brindar servicios de seguimiento farmacoterapéutico o distribución y transporte, también va a tener que certificarse en esas actividades, ¿no? Pero esto es opcional. En cambio, el almacenamiento, la dispensación y la farmacovigilancia, esos 3 son obligatorios. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice esta nueva normativa en relación a las buenas prácticas de farmacovigilancia. Primero, ¿a qué nos referimos con buenas prácticas de farmacovigilancia? Estas se apoyan en la obtención de datos completos de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas, ¿no? Entonces, es importante no solamente tener las notificaciones de sospechas adversas, sino que los datos estén completos. O sea, debe haber un reporte de calidad, ¿no? Un buen reporte de reacciones adversas. Son estas reacciones adversas de los productos farmacéuticos que toma conocimiento el químico farmacéutico, cuyo reporte es obligatorio. Y hemos visto que en la ley nos indica que el reporte de estas reacciones adversas que tomamos conocimiento en la farmacia, en la botica, es obligatorio. Obligatorio para el químico farmacéutico y para el personal técnico en farmacia. Asimismo, comprende un conjunto de reglas, procedimientos operativos estándar y prácticas, ¿no? Recordemos que siempre las buenas prácticas se refiere al conjunto de normas, procedimientos y prácticas, ¿no? Eso es en general. Si hablamos de buenas prácticas de almacenamiento, son las normas, las reglas, los procedimientos para la correcta para el correcto almacenamiento, para la correcta dispensación, y en este caso, para la correcta farmacovigilancia. De modo que se asegure la calidad y confidencialidad de los datos de las notificaciones de sospecha de reacciones adversas, ¿no? Recordemos también que habíamos visto que en la ley es importante la confidencialidad. Es más, en el formatito de la hoja amarilla, acá grande también indica que es confidencial. Bien, entonces estas buenas prácticas de farmacovigilancia en el contexto de las buenas prácticas de oficina farmacéutica están orientadas principalmente a 2 puntos: la identificación del riesgo y la gestión del riesgo. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, hay que tener en cuenta que el responsable de todas estas actividades, de poner en marcha la farmacovigilancia en la farmacia, en la botica, es el director técnico, ¿no? El químico farmacéutico que asume la dirección técnica de un establecimiento farmacéutico es el responsable, la responsable de implementar y desarrollar estas actividades de farmacovigilancia. De esa manera, se garantiza el uso seguro de los productos farmacéuticos que se dispensan o expenden en este establecimiento farmacéutico. El director técnico debe elaborar e implementar los procedimientos operativos estandarizados, nuestros famosos POE, ¿no? Tenemos POE de diferentes actividades de almacenamiento, de recepción, de devolución, de limpieza, de registro de temperatura, de dispensación, de expendio. Tenemos POEs de diferentes procesos y ahora también tenemos que tener nuestro POE de farmacovigilancia, que en sí ya tenemos, ¿no? En realidad, nuestras DIRIs, nuestras direzas ya nos piden que tengamos buenas POEs de farmacovigilancia, tecnovigilancia,
pero ahora vamos a tener que actualizarlas con las nuevas normativas de estas buenas prácticas de farmacovigilancia. En estos POEs tenemos que describir, como mínimo, los procesos de detección, notificación, registro y envío de las sospechas de reacciones adversas, ¿no? Entonces, en el contenido debe haber cómo es que detectamos, cómo es que notificamos, cómo es que registramos y cómo enviamos todos estos reportes a nuestra dependencia que nos corresponde. A fin de brindar al paciente usuario información adecuada sobre las reacciones adversas, se debe tener acceso a literatura científica actualizada e independiente sobre los productos farmacéuticos, sea en formato impreso o digital. Ya de por sí también sabemos que debemos de tener en nuestra farmacia, en nuestra botica, debemos de tener algunos libros de consulta, ¿no? Tenemos nuestro manual de primeros auxilios, tenemos nuestro formulario de medicamentos esenciales, tenemos algunos libros de farmacología, de farmacoterapia, pero además debemos de tener otro tipo de información que sea actualizada, que sea independiente, sobre los productos farmacéuticos, ¿no? Algún drug information, algún libro de farmacología más actualizado, que nos permita tener esta información, que no necesariamente tiene que ser impreso, también puede ser digital. Se debe contar además con los formatos aprobados por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Médicos y Productos Sanitarios, es decir, por DIGEMIT, ¿no? Hay formatos aprobados por DIGEMIT para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos u otros productos farmacéuticos. Y esto también, estos formatitos pueden ser impresos o pueden ser digitales, ¿no? Esta hojita amarilla que hemos visto, que está disponible en las páginas web tanto de DIGEMIT como de las DIR y las DIRESAS, ese formato debemos de tenerlo impreso y también podemos tenerlo digital. Bueno, de por sí ya los que trabajamos en farmacias, en boticas, sabemos de que ya tenemos este POE, ¿no? Tenemos nuestro POE de farmacovigilancia, de vigilancia. Allí detallamos cómo es nuestro envío, cómo registramos, cómo notificamos, y también tenemos nuestro formatito impreso. Lo que nos va a faltar es poder actualizarlo con lo que vamos a ver ahora en cuanto a la gestión del riesgo, ¿no? Y también es importante, que esto me parece algo nuevo, que cómo es el proceso de detección. Ok. Bueno, habíamos visto que hay dos grandes prácticas, ¿no? La identificación de riesgo y la gestión de riesgo. Entonces, primero, ¿cómo es que identificamos el riesgo? Bueno, todo el personal que elabora en el tratamiento farmacéutico, que participa en el proceso de dispensación o expendio de productos farmacéuticos. Todo el personal, es decir, todos los que atendemos a los pacientes y dispensamos o expendemos medicamentos. Tanto los químicos farmacéuticos como el personal técnico, todos nosotros estamos inmersos en esta actividad, ¿no? Y nosotros que tomamos conocimiento de una sospecha de reacción adversa, debemos registrarla en el formato y comunicar al director técnico, ¿no? Entonces, como atendemos a los pacientes, atendemos a los usuarios, y por ahí en la conversación, en los comentarios, ellos indican, o a veces de frente vienen quejándose de una reacción adversa, ¿no? Sea que el personal técnico, o sea que el personal farmacéutico reciba esa notificación verbal del paciente, tiene que registrarla en el formato y comunicarla al director técnico.
¿no? Entonces, para que el personal técnico sepa cómo registrar, también va a ser necesario que capacitemos a los técnicos en farmacia para que sepan cómo registrar ese evento que el paciente les está comentando en este formato. En todo caso, también indicarles que cuando se trate de estas comunicaciones de reacciones adversas, que se deriva el farmacéutico, ¿no? Para que el farmacéutico pueda solicitar mayor información y pueda tener un reporte de mayor calidad. Para la notificación de la sospecha de reacción adversa, se consigna la gravedad, leve, moderado o grave, que corresponde en el formato, ¿no? Esto es importante porque si bien en nuestro formatito que hemos visto anteriormente, ¿no? En nuestro formatito, aquí no está la gravedad de una manera obligatoria, ¿no? No tenemos que marcarlo obligatoriamente, pero en las buenas prácticas de oficina farmacéutica nos indica que sí debemos de registrar si es leve, moderado o grave. Recuerden que leve se refiere a que una reacción adversa causa algunos problemas, pero no es limitante, no necesita tratamiento y a veces ni siquiera necesita suspensión del medicamento. Una reacción moderada es que los síntomas de esa reacción son un poco más limitantes, aunque tampoco no es algo exagerado, ¿no? Pero sí ya es una incomodidad mayor. Necesita tratamiento, necesita tal vez la suspensión del medicamento. Y una reacción adversa grave es aquella que pone en riesgo la salud del paciente, la vida del paciente, causa la hospitalización, causa que el paciente vaya a emergencia, produce discapacidad que puede ser una discapacidad temporal o permanente, o produce también efectos teratógenos, carcinógenos, malformaciones, ¿no? Entonces, generalmente encontraremos reacciones adversas moderadas o leves. Casi nunca o de una poca frecuencia son las graves, pero a veces puede llegarnos alguna grave, ¿no? Y si es grave, lógicamente hay que derivarle a la emergencia, ¿no? Porque generalmente lo grave necesita un tratamiento de emergencia en algún hospital. Bien, entonces como íbamos comentando, debemos de colocar, ¿no? En este formato debemos de consignar la gravedad, si es leve, moderado o grave. También dentro de esta identificación de riesgo, se nos indica que debemos de proteger la confidencialidad de la información que está contenida en estas notificaciones, así como los registros que pudieran identificar a las personas involucradas, ¿no? Entonces, por lo general, no colocamos el nombre del paciente. Por lo general, solo colocamos sus iniciales, ¿no? Y casi nunca colocamos el DNI, ¿eh? Generalmente colocamos la historia clínica o a veces dejamos vacío ahí. Lo que sí tiene que figurar es el nombre del notificador, ¿no? Eso sí tiene que estar. Pero en cuanto al paciente, no. Por eso esto se trata de tener la mayor confidencialidad de estos datos, ya que se está tomando una información que podría ser en algunos casos muy sensible. Además, se debe contar con un registro de estos formatos, de estas sospechas de reacciones adversas, que puede ser físico o digital, ¿no? Bueno, generalmente los registros que tenemos, la mayoría actualmente son digitales, ¿no? Pero también podemos tener nuestro file, pues, ¿no? Con los diferentes formatos que tengamos ahí llenos. Y como mínimo,
En estos registros debemos de tener la fecha de identificación de la sospecha de reacción adversa, la fecha de envío de la notificación de la sospecha de reacción adversa, el número de identificación correlativo que permita la trazabilidad y llenar los campos obligatorios del formato que ya hemos visto, ¿no? Entonces, cuando tengamos ya nuestros formatos, ¿no? Supongamos que en un mes se nos ha reportado 10 reacciones adversas, entonces cada uno de esos 10 reportes debe tener la fecha en la que se identificó el reporte, la fecha en la que se envió el reporte a la direza, a la DIRIS, y tener una codificación correlativa, ¿no? Este es mi reacción adversa 01 del mes 8, 018, el otro será 028, 038, 048, y así, ¿no? Tiene que ser correlativo para que permita la trazabilidad. Bien, sigamos con la identificación de riesgo. En este manual también nos indica que la información que se recoge en estas notificaciones no debe ser utilizada por el personal que labora en el establecimiento farmacéutico en ningún caso para realizar juicios de valor acerca de la intervención médica. Si sucede una reacción adversa es por causas propias del paciente o propias del medicamento, pero no es culpa del médico, no es culpa del farmacéutico, no es culpa del enfermero, no es culpa del mismo paciente. No se busca un culpable, ¿no? Son factores genéticos, factores moleculares, factores bioquímicos, factores farmacológicos. Pero no es que haya un culpable directo de que haya sucedido una reacción adversa. Así que por eso es que se mantiene en confidencialidad estos datos y lógicamente no se puede utilizar estos datos para inculpar a alguna intervención médica o incluso intervención sanitaria, ¿no? Por ese motivo es que a veces el caso de esa reacción adversa ante la que estamos llega a ser una información muy sensible, porque incluso a veces puede coincidir en que el paciente fallece, ¿no? En el contexto de una reacción adversa, fallece, tal vez por otras causas, tal vez por la misma reacción adversa, ¿no? Pero aún así suceda ese escenario más extremo, con ese desenlace tan triste, ¿no? Pero no, de todas maneras, no podemos realizar un juicio de valor acerca de esa intervención médica. Bien, también nos indica que el director médico es el director técnico, disculpen, el farmacéutico, director técnico, es el responsable de remitir las notificaciones de sospechas de reacciones adversas identificadas, considerando lo siguiente, ¿no? Bueno, ya habíamos visto cómo está organizado el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, y en el caso de las oficinas farmacéuticas, es decir, las farmacias y las boticas, nos corresponde al Centro de Referencia Regional, ¿no? Es decir, nuestras DIRIS, nuestras direzas, nuestra jereza, el que corresponde. El director técnico es quien debe remitir todas esas notificaciones al área, a la instancia correspondiente. Y ahora, ¿en qué momento tiene que enviar? Eso también es importante. Las sospechas de reacciones adversas graves, ¿no? Por eso es importante que, tal como nos indicaba antes, debemos de medir la gravedad. ¿Es leve, moderado o grave? En el caso que sea grave, las graves deben de reportarse en los formatos oficiales dentro de las 24 horas de conocido el evento, ¿no? O sea, el evento pudo haber pasado hace 2 días, hace 3 días, pero desde el momento en que yo tomo conocimiento, yo como director técnico, yo como personal técnico en farmacia, o como químico farmacéutico asistente,
tomo conocimiento y comunico al director técnico, y yo como director técnico tomo conocimiento, tengo 24 horas para comunicar esa reacción adversa grave, que haya puesto en riesgo la vida del paciente, que haya causado la hospitalización, que haya causado discapacidad, ¿no? Tengo 24 horas para reportarla al centro de referencia regional, es decir, a la DIRESA, a la DIF. Y en el caso de las que son leves y moderadas, estas pueden ser remitidas en un plazo no mayor de 15 días. Puedo remitirla a la semana, puedo remitirla a los 14 días, pero no después de 15 días. No tengo hasta 15 días para enviar mi información, 15 días calendarios, ¿eh? No 15 días hábiles, sino 15 días calendario. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que veamos si es una reacción adversa leve o moderada, y ya sabemos que tenemos hasta 15 días para enviarlo, o en todo caso, si es grave, tenemos 24 horas para comunicar. Las notificaciones de las reacciones adversas u otros documentos relacionados con la actividad de farmacovigilancia deben ser archivados garantizando su confidencialidad, su conservación adecuada, así como su disponibilidad de forma rápida y completa. ¿No? Siempre es importante en la farmacovigilancia la confidencialidad. Y además también tiene que estar bien conservada y disponible de forma rápida y completa, ¿no? Como toda la documentación que manejamos en la farmacia, en la botica. Bien, todo eso fue en cuanto a la identificación de riesgo. Ahora, en cuanto a la gestión del riesgo, es responsabilidad del director técnico y todo el personal que labora en la farmacia, botica, ¿no? O sea, de todos nosotros los que laboramos en la farmacia, en la botica, seamos farmacéuticos, técnicos en farmacia, sea el químico farmacéutico asistente o el químico farmacéutico director técnico, todos nosotros, es nuestra responsabilidad que mantengamos la confidencialidad de las notificaciones porque son datos personales de salud, ¿no? No podemos utilizar esos datos, no podemos estar ahí chismeando en esos datos, todo eso es confidencial. Se deben implementar medidas y estrategias para la comunicación oportuna y efectiva sobre la seguridad de los productos farmacéuticos que se comercializan o dispensan. Esto es importante, ¿no? Porque esto significa que el director técnico, la farmacia, la botica, debe de ver de estrategias, de ver actividades, de cómo comunicar los datos, la información relacionada a la seguridad de los productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, tal vez si es que genera algunos folletitos, algunos trípticos, si coloca carteles, ¿no? Acerca sobre la importancia de la farmacovigilancia, sobre que los pacientes puedan comunicar los eventos adversos que tengan, o mensajes acerca de los potenciales riesgos de los antibióticos, de los potenciales riesgos de los antiinflamatorios, de los corticoides, ¿no? Información que sea útil para las personas, para los usuarios, para nuestra comunidad, acerca del uso seguro de los medicamentos. Además, el director técnico de la farmacia, botica, debe difundir al personal del establecimiento farmacéutico la información emitida por Digemit, ¿no? Recordemos que en la página web de Digemit están las alertas Digemit, que, bueno, estas alertas de Digemit están relacionadas sobre todo a hallazgos de medicamentos que son encontrados de contrabando, o son medicamentos falsificados,
o tienen una falta de calidad, y a veces por ahí sale algún comunicado de retiro de medicamentos, ¿no? Que las agencias de medicamentos de países de alta vigilancia sanitaria se retira un medicamento, entonces también aquí en Perú se analiza la situación y se retira un medicamento. Todas esas comunicaciones, el director técnico debe estar al día con toda esa información que sale en Digemit, las alertas Digemit, para que las comunique al personal que labora en el establecimiento farmacéutico, sean otros químicos farmacéuticos, sea personal técnico en farmacia, de modo que también todos estén al tanto de qué productos han sido observados, qué medicamentos han sido retirados del mercado, ¿no? Entonces, esa responsabilidad del director técnico de mantener la confidencialidad, ¿no? Bueno, en realidad todos, ¿no? El director técnico, todo el personal debe mantener la confidencialidad de los datos, pero el director técnico sobre todo debe comunicar las alertas, todos aquellos información relacionada a la seguridad de medicamentos, que parte de Digemit, que parte de las DIRIs, de las DIRESAS, y también implementar estrategias de comunicación para nuestros pacientes, para la comunidad. Ya nos vamos por ahí. A ver, por favor, pueden apagar sus micros, que estamos escuchando ahí unas interferencias. Ok, gracias. Bien. Ok, entonces hasta ahí lo que nos detalla este manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica en cuanto a las buenas prácticas de farmacovigilancia. Ahora vamos a ver, ya que en el anexo 4 de este guía de las buenas prácticas está la guía de inspección. ¿Qué cosas, qué puntos debemos cumplir respecto a la farmacovigilancia? Bueno, observamos que de una manera informativa debemos los fiscalizadores, ¿no? Los inspectores de las DIRIs, de las DIRESAS, cuando lleguen a nuestra farmacia, a nuestra botica, sea porque es una inspección inopinada, o sea porque es la certificación o la recertificación que nosotros estamos solicitando, debemos de informar si estamos brindando el servicio de farmacovigilancia, que como ya saben, almacenamiento, dispensación y farmacovigilancia, estos tres son obligatorios, ¿no? En cambio, seguimiento farmacoterapéutico, distribución y transporte, eso es optativo, es voluntario, solo cuando corresponde. Además de tener el libro de buenas prácticas, de primeros auxilios y emergencias toxicológicas, que ya lo tenemos, debemos de tener este manual, ¿no? Que puede ser en un formato impreso o en un formato electrónico. Además, también debemos de tener material de consulta de farmacovigilancia. El que solemos tener en las boticas, en las farmacias, es el de buenas prácticas de farmacovigilancia en las Américas, ¿no? De la OPS. Ese también generalmente está ahí en las boticas. Tener nuestros libros de farmacología, ¿no? Así como cualquier otro que contribuye a las buenas prácticas. Bueno, todo esto también es algo menor, ¿no? Que debería de estar allí y que es fácil de poder cumplirlo, porque es simplemente tener un texto electrónico y ya está. Otra cosa que llama la atención, ¿no? Que es importante tener en cuenta, es que cuando se nos solicite tener áreas debidamente separadas, equipadas, delimitadas e identificadas, ya sabemos nosotros que tenemos nuestra área de recepción, de dispensación o expendio, almacenamiento de productos controlados, de baja rechazados, de devoluciones, del área administrativa, ¿no? De servicios higiénicos, todo eso. Pero además, en esta guía nos indica que debemos de tener un área de farmacovigilancia.
y todavía lo coloca como un criterio mayor. Bueno, en el texto no indica que farmacovigilancia tenga que tener un área respectiva, ¿no? Más son actividades, son registros, pero no sé, pues, ¿no? A veces las inspecciones dependen mucho del inspector, de la subjetividad del inspector. Y por ahí algún inspector dirá, no, pero acá usted debe tener su área de farmacovigilancia, así como tiene su área de baja y rechazados, de devoluciones, de controlados, también debe tener su área de farmacovigilancia. Así que, bueno, colegas, habrá que ir pensando cómo implementar esa área de farmacovigilancia, que supongo yo, ¿no? Yo pienso que en nuestra área administrativa, un espacio, podemos colocarle ahí farmacovigilancia y colocar ahí nuestros files, nuestro material de consulta, todo lo relacionado a farmacovigilancia en un espacio dentro de la área administrativa, ¿no? Así como en nuestra área de almacenamiento, colocamos un anaquel para la baja rechazados, otro anaquel para devoluciones. Así también en nuestra área administrativa, creo que un cajoncito, ¿no? O una parte del archivador, ahí puede decir farmacovigilancia, ¿no? Entonces, pero debe de estar ahí un letrerito que delimite dónde está todo ese lugar, ¿ya? Así que eso es algo importante que hay que implementar. Bien, ¿qué más? Eso es en términos generales. Y respecto a las buenas prácticas de farmacovigilancia en sí mismo, bueno, de una manera orientativa, informativa, es que estamos haciendo las actividades de identificación de riesgo y gestión de riesgo, lógico, pues, ¿no? Porque vamos a cumplir lo que indica el manual. Además, esto sí es de una manera crítica, si el director técnico implementa y desarrolla las actividades relacionadas a la farmacovigilancia, ¿no? Eso es muy importante, que se demuestre con documentos, en actividades, ¿no? Con acciones, que se está implementando y desarrollando estas actividades de farmacovigilancia. Debemos de tener nuestro POE, que puede ser impreso o digital, que describa cómo detectamos, notificamos, registramos y enviamos nuestra sospecha de reacción adversa. Esto es con un criterio mayor. También debemos de tener literatura científica actualizada e independiente sobre los medicamentos, que puede ser impreso o digital. Para esto podemos tener libros de farmacología, de farmacoterapia, o tener acceso a alguno de esos Drugs Information, ¿no? Como UpToDate, Dynamed, alguno de esos. O en todo caso, también tener de una manera rápida en páginas web, ¿no? A DrugBank, a drugs.com, o algunas bases de datos de medicamentos. Esto es un criterio mayor. Se brinda al paciente o usuario información adecuada de las reacciones adversas, también es un criterio mayor. Yo supongo que a la hora de la inspección para la certificación, la recertificación, a la hora que usted atiende al paciente, ¿no? Porque el químico farmacéutico es el que pasa la inspección. Entonces, si viene el paciente, usted le va a tener que pedir la receta, supongamos que en la receta dice clindamicina, ¿no? Entonces, le venderá la clindamicina y hará el acto de dispensación, ¿no? Le indicará que ese medicamento tiene que tomarlo de tal hora, tiene que seguir su receta, las indicaciones que el médico le ha indicado, tiene que conservarlo en un lugar fresco y seco, y tiene que tener en cuenta que probablemente, ¿no? Haya, después de 3, 4 días o el quinto día, suceda un evento diarreico que está asociado al uso de este medicamento, ¿no? Y que sucede eso, que nos comunique oportunamente para registrar ese evento adverso. Ya, esto lo que le estamos comentando es la información relacionada sobre la reacción adversa, ¿no? Entonces, a la hora de la inspección, hay que mencionar
cuál es la posible reacción adversa, de qué manera se puede disminuir, controlar, prevenir, y si sucede, que vengan a reportar. Bueno, además debemos de contar con los formatos, eso sí es facilísimo, ¿no? El formato puede ser electrónico o digital, pero debemos de tener el formato, y eso es crítico, debe estar sí o sí. En cuanto a la identificación de riesgo, debemos de, bueno, se tiene que evidenciar que se ha registrado las reacciones adversas en los formatos, ¿no? Eso es con un criterio de evaluación mayor, que se evidencie que haya formatos registrados y que no solamente estén registrados, sino notificados. Además, que en esas notificaciones se verifique la gravedad, ¿no? Que se consigna si es leve, moderado o grave. Esto también es un criterio mayor. Se debe de proteger la confidencialidad de los datos con un criterio mayor, y los formatos que quedan de los registros de los eventos adversos, se debe de identificar la fecha en que se ocasionó el evento adverso, la fecha en la que se envía la notificación, el número de identificación en correlativo y todos los campos obligatorios que indica el formato, ¿no? Ya todo esto lo hemos repasado y todo esto es valorado de una manera mayor por los inspectores. Bueno, eso en cuanto a lo que mencionábamos del juicio de valor acerca de la intervención médica, eso está catalogado como un criterio menor, pero lógicamente no porque sea menor se puede hacer, ¿no? Igual es muy importante guardar esa confidencialidad y no usar esa información para hacer juicios de valor de la intervención médica, ni de la intervención sanitaria en general. Luego, también vemos que es importante cómo ha sido el proceso de notificación hacia las DIRIs, hacia las direzas, ¿no? En el caso de nosotros de las farmacias y boticas, referimos a nuestro centro de referencia regional, nuestra DIRIS direza, tiene que haber evidencia de que hemos mandado nuestro documento, que hemos mandado nuestra comunicación. También es importante y es crítico que si hemos encontrado, si nos hemos enterado de una reacción adversa grave, que la hayamos reportado en las 24 horas de haberla conocido, ¿no? Esto es crítico, debemos de cumplirlo sí o sí. Y que las otras reacciones adversas, las leves y moderadas, debemos de reportarlo en no más de 15 días. Esto es un criterio mayor. Además, debemos de mantener nuestros documentos archivados que garanticen su confidencialidad, su conservación y disponibilidad rápida y completa. Bueno, y finalmente, en cuanto a la gestión del riesgo, ¿no? Todo el personal, sea el director técnico, el químico farmacéutico asistente, los técnicos de farmacia, todos debemos de mantener la confidencialidad de las notificaciones. Para esto, sobre todo, como les digo, se recomienda que los datos del paciente no indique el nombre completo del paciente, ¿no? Sino con sus iniciales. Con eso ya bastante hemos conservado la confidencialidad del paciente. Además, como también mencionábamos, es un aspecto mayor que se implementen medidas de comunicación, como les decía, ¿no? Que tengamos folletitos, que tengamos trípticos, carteles, que mencionen sobre la importancia de la farmacovigilancia, sobre la importancia que los pacientes nos comuniquen las sospechas de reacciones adversas, o ilustrando algunos ejemplos de cuidado que hay que tener con ciertos medicamentos. Así como también que el director técnico comunique a todo el personal de la farmacia, la botica, toda aquella información que sea emitida por IGEMI, ¿no? Entonces, estará impreso, pues, ¿no? Estará impreso las alertas de IGEMI, o en todo caso, estará guardada en una carpetita virtual, y se recomienda tener un cargo, ¿no? Para que así se evidencie
de que se ha comunicado a todo el personal acerca del retiro de algún medicamento o la aparición de un medicamento falsificado, contrabandeado, ¿no? Todos esos aspectos que garanticen la seguridad del medicamento en nuestras farmacias, nuestras boticas. Y bueno, entonces, finalmente, quiero culminar con dos pensamientos, ¿no? Primero, que la farmacovigilancia es tarea de todos. El reporte de reacciones adversas es obligación de todos los profesionales de salud, de todo el personal de salud. Y en nuestro contexto de la farmacia, la botica, es obligación de los técnicos de farmacia, del químico farmacéutico asistente, del químico farmacéutico director técnico, ¿no? Todos nosotros debemos de involucrarnos en estas actividades de farmacovigilancia para velar por la seguridad de los medicamentos, para velar por la salud de nuestros pacientes, de nuestra comunidad. Y finalmente, esta notificación de la sospecha de reacciones adversas a medicamentos salva vidas, ¿no? Porque a una persona o a un grupo de personas puede sucederles este evento. Si no lo notifican, va a seguir sucediéndole a otras personas, pero si lo notifican, en un momento dado puede ser tanta la magnitud que se retire ese producto del mercado y así se llega a salvar vidas que no estén más expuestas a ello, ¿no? Por eso es importante estas actividades de farmacovigilancia. Bien, ok, entonces nos queda unos minutos para algunos comentarios, algunas preguntas, algunas dudas que tengan los participantes. No sé, ahí algún colega tendrá alguna duda. ¿Alguna experiencia tal vez que nos quieran comentar acerca de las reacciones adversas que hayan recibido en su farmacia, en su botica? ¿Algún aspecto que quieran que se aclare, que se vuelva a repasar? Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, nuevamente culminar recordando que hay esta nueva normativa que va a regir las buenas prácticas en nuestras farmacias, en nuestras boticas, que ya está publicada y que va a empezar a tener vigencia dentro de 6 meses, ¿no? En enero, febrero de 2023, las DIRIs, las DIRESAs, las jerezas van a empezar con cronogramas para verificar el cumplimiento de las diferentes farmacias, boticas, de todas estas buenas prácticas. Entonces hay que echarle un ojo, no solamente a lo que indica la farmacovigilancia que ya hemos visto, ¿no? Con estas actividades nuevas que estamos viendo, con algunas especificaciones que cambian de lo que ya hemos estado trabajando en la farmacovigilancia y otras actividades adicionales y proactivas que hay que realizar. Y así también hay que verificar qué cambios hay en las buenas prácticas de dispensación, en las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Estos tres son obligatorias y quienes deseen pueden certificarse en buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico y distribución y transporte. Ok. Bueno, si no hay ninguna duda más, entonces estaremos dando por concluida esta presentación.
Muchas gracias, estimados participantes. El día miércoles se les va a estar enviando su certificado virtualmente y el físico y el aula virtual donde van a encontrar la clase grabada y la diapositiva. Muchas gracias.